¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy hablaremos de pobreza y haremos un análisis de cómo en Navarra se estudia la pobreza, bien hacia adentro, bien hacia afuera, de la mano de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra, a través de un informe que ha presentado la Universidad Pública y a través del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, a cuyo director tenemos con nosotros esta noche, Jaime García del Barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Hay que decir que dentro de ese Instituto de Cultura y Sociedad, el cual presides, una de las líneas de investigación primordiales es estudiar sobre la pobreza y desarrollo. Hay que decir que esto se conoce poco en nuestra sociedad. Parece que la universidad en general, y en concreto la Universidad de Navarra en principio, pues no se dedica a estas cosas. Bueno, el centro, realmente siempre hemos hecho cosas sobre esto, ¿no? Pero sí es cierto que este centro, el Instituto Cultura y Sociedad, se erige en abril de 2010. En ese sentido es menos conocido porque es más reciente, ¿no? Pero sí que una de las 4 áreas, como dices, es pobreza y desarrollo. Bueno, pues una vez descubierto que efectivamente las dos universidades de nuestra comunidad foral están, digamos, interesadas y con responsabilidad estudian sobre este problema, vamos a analizarlo en los próximos minutos del programa y estas son las cuestiones que nos planteamos al respecto. El Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Navarra, formado por un equipo interdisciplinar de economistas, politólogos, sociólogos y de otras disciplinas, tiene como misión recomendar políticas a los gobiernos e instituciones para así promover la dignidad de las personas que viven en la pobreza extrema. Este centro lleva a cabo estudios sobre un país o una región en la que una política ha ayudado con éxito a que la población salga de la pobreza para después comprobar si esa política se puede volver a implementar adaptada a las circunstancias locales a otros países pobres. En contraste, nos planteamos cómo puede la transferencia de tecnología, la migración y el desarrollo institucional ser medios para salir de la pobreza extrema. Bueno, pues una vez despejada la duda o la sorpresa de que la universidad pudiera dedicarse a estas cuestiones, podemos plantearnos por qué la universidad elige precisamente este tema, ¿no? Para aportar, para investigar, para ayudar. La pobreza extrema podría dedicarse a otras cosas, pero se fija en este punto. ¿Por qué? Hombre, por varios motivos. Un motivo es que cuando creamos el ICS, quisimos hablar con expertos de todo el mundo, preguntándoles cuáles les parecían que eran los temas en los que iba a haber debate a futuro, los temas en los que había que estar, ¿no? Las encrucijadas intelectuales y de problemas reales sociales. Y entonces, por unanimidad, este era uno de los temas, ¿no? Por otro lado, el propio espíritu de la Universidad de Navarra lleva a preocuparse por estas cosas. Y además nos parecía que es importante que una universidad piense y proponga cosas sobre esto, porque probablemente es uno de los mayores fracasos del primer mundo, la pobreza que existe en el tercer mundo y que no hemos sabido resolver, a veces aplicando nuestros criterios culturales, intentando que hagan lo que nos parece que deberían hacer para salir, pero quizá no metiéndonos en su pellejo y viendo desde su cultura cuáles son las soluciones. Por otro lado, hay muchos organismos que investigan sobre esto, pero son organismos internacionales que no son neutrales a veces o que son juez y parte, pues no sé, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a veces los gabinetes de estudios de bancos o de empresas. Entonces nos parece que una universidad es un agente bastante neutral para intentar hacer diagnósticos y proponer soluciones sin conflictos de intereses y con objetividad. O sea, ya sabemos que el ICS, ese Instituto de Cultura y Sociedad, como bien has dicho, se preocupa, digamos, por los problemas que van a estar en el futuro, que van a ser cruciales, ya están siendo, digamos, el futuro ya es hoy, ¿no? Uno es la pobreza, sin embargo, apuntáis también a otras cuestiones como la familia, educación, la sociedad, el arte contemporáneo, de hecho estáis construyendo un museo, la globalización, derechos humanos. Parece que estos temas, ¿no? La pobreza y el desarrollo con un museo, con la globalización, en un principio parece que no tienen nada que ver, sin embargo, lo reunís en un mismo proyecto, que es ese instituto. Bueno, ese instituto lo que aporta a todos estos proyectos es una investigación interdisciplinar, que es uno de los grandes retos de la investigación hoy día, que los diversos saberes dialoguen para buscar soluciones,
esto que es habitual en ciencias experimentales, y para todos es lógico que el cáncer, pues necesitas médicos, biólogos, farmacéuticos, ingenieros que trabajen juntos para solucionar ese problema. Este trabajo interdisciplinar no es tan habitual en ciencias sociales y menos aún en humanidades, y sin embargo las ciencias sociales y las humanidades se plantean problemas al menos tan complejos como las ciencias experimentales. Entonces, que todos estén bajo el paraguas del ICS, del Instituto de Cultura y Sociedad, lo que pretende es que todos compartan ese método de dialogar entre saberes, de ser más colaborativos en la búsqueda de soluciones, de primero diagnosticar cuáles son los problemas y buscar soluciones. Y aunque sean temas muy dispares, nos parecía que bajo esos 4 temas se enmarcan los grandes problemas que afronta la sociedad, que la crisis ha acelerado y los afrontamos ya, muchos de ellos, y otros que se están gestando y que afrontaremos en el futuro. Lo cierto es que estamos hablando de pobreza, estamos hablando de cómo pues las 2 entidades universitarias de nuestra comunidad se preocupan por este problema, que lo tenemos aquí en Navarra, que lo tenemos fuera, pero permíteme la expresión, a veces parece que, no sé, una institución como la universidad puede estar demasiado lejos de un problema tan crudo y tan terrible como puede ser la pobreza extrema. Hablas de que grandes intelectuales de todo el mundo se reúnen para concentrarse y hablar sobre, investigar y proponer sobre la extrema pobreza, y puedes decir, esta gente está demasiado lejos de esa realidad. Efectivamente puede ocurrir, o sea, el mundo académico ha tendido, al principio el sabio sabía de todo, después los saberes se fragmentaron, cada uno se especializaba mucho en lo suyo, y esa fragmentación ha llevado a veces a distanciarse de las realidades, de los problemas de la gente común. Entonces, con este centro, bueno, hay una tendencia mundial, ¿no? Ahora mismo el 7º programa marco de la Unión Europea, también el 8º, que para 2020, pretende de alguna manera acercarse, como dices, a los problemas reales de la gente. Entonces nosotros intentamos acelerar ese acercamiento de manera que esas investigaciones más teóricas siempre se traduzcan en soluciones prácticas y en propuestas innovadoras y como hemos visto en el vídeo, pues intentar ver qué cosas están funcionando y cómo se pueden replicar o no, o adaptar a otras circunstancias, a otros países, a otras sociedades que también puedan aprovechar el éxito de algunas de estas políticas o medidas. Bueno, entiendo que una propuesta que nazca, que surja de Navarra, de esta comunidad, de un centro universitario, pero bueno, aquí gestado, llevado a todas las partes del mundo, de alguna manera es también llevar la marca de nuestra comunidad, ¿no? Es ayudar, digamos, de un territorio a otro, eso está muy bien. Absolutamente, o sea, nosotros somos una universidad que tiene aquí sus raíces, que estamos muy orgullosos de tenerlas aquí, y una de nuestras aportaciones, pues pensamos que puede ser esa, o sea, el que Navarra, llevar la marca Navarra y que todo el mundo que hable de pobreza diga, bueno, ¿qué está diciendo Navarra sobre esto, ¿no? Tú piensas en Princeton o tú piensas en Harvard y todas estas ciudades, de alguna manera la universidad ha aportado muchísimo a que sean conocidas y a que sean un referente y a mejorar la calidad de vida de la sociedad que te rodea, que en primer lugar para nosotros pues es Pamplona y Navarra. Si nos centramos en esa investigación, en la pobreza, desde el ICS se propone que la transferencia de tecnología, la migración y el desarrollo institucional pueden ser los medios para salir de la pobreza extrema. Les voy a repetir la cuestión porque no deja de sorprender la transferencia de tecnología, la migración y el desarrollo institucional. Hay quien puede decir que para salir de la pobreza extrema lo que hay que hacer es llevar, pues no sé, quizá toneladas de comida o desarrollo del país, de que la gente genere allí trabajo, educación, pero sin embargo estos temas parece que descolocan un poco. Hombre, para salir de la pobreza no sé bien qué hay que hacer porque no lo hemos logrado, ¿no? Y se han hecho muchas cosas. Cada gente tiene su papel, pues las ONGs tienen un papel que es fundamental, ¿no? Una universidad probablemente haciendo el papel de una ONG pues no lo haría con la misma eficacia que una ONG, no es su papel, ¿no? Entonces nos parecía que el sitio, o sea, que cada uno tiene que colaborar desde lo que él puede aportar
y que la universidad, hay tres temas clásicos en el análisis de la pobreza, que son estos tres que mencionabas, ¿no? Como la tecnología, el desarrollo tecnológico y esa transferencia a la sociedad, ese I+D, toda esa investigación que se vuelque a la sociedad, pues ayuda al desarrollo de las sociedades, ¿no? Y desde luego en los países de extrema pobreza también. Las migraciones pues son importantes. A veces uno piensa que bueno, esta fuga de talentos, quizá que ocurre en España, está ocurriendo ahora, ocurre mucho más en otros países. Bueno, que esos talentos vuelvan es importante, pero cuando uno piensa en las remesas, pues resulta que eso también es muy importante para el desarrollo de los pueblos. Entonces, las migraciones no siempre son negativas, tienen su parte positiva y desde luego ayudan mucho al desarrollo. Y por supuesto la estabilidad de las instituciones, la corrupción, el que tú montes una empresa en un país y sepas que no va a cambiar la ley al año siguiente y la van a expropiar. Bueno, todas estas cosas son tres temas que son bastante típicos cuando uno analiza la pobreza e intenta resolverla, ¿no? O sea, ahí no estamos innovando tanto en los temas como quizá en las aplicaciones, aprovechando también la red de universidades. Nosotros hemos ayudado a bastantes universidades del mundo a constituirse y entonces nos consideramos una universidad bastante global. Por eso también pensábamos que podemos aportar algo en la pobreza hacia afuera, no solo hacia Navarra, que la universidad pública está haciendo un grandísimo trabajo, sino también hacia afuera, aprovechando ese activo que tenemos, que es la relación y todos los intercambios con tantas universidades del mundo, para incluso hacer centros de pobreza en la propia pobreza. Y esas medidas, cuando hay corrupción, por ejemplo, tú ayudas a esos países, pero no sabes la eficacia de tu ayuda, porque muchos de los medios se pierden en el camino. Esto a veces les pasa a las ONGs y es un poco trágico y no saben cómo luchar contra eso. Entonces, si tú tienes centros de pobreza en la propia pobreza, es mucho más fácil que puedas valorar si tus medidas están teniendo impacto y están solucionando problemas o no. Hacías referencia a esa fuga de talentos. La gente, los investigadores, los jóvenes no se quedan en nuestro país a investigar, se están yendo. La investigación tiene mucho que ver con el desarrollo. Quizá a veces estamos en el día a día, estamos en el tajo y no lo vemos tan claramente, pero es así. No sé si desde el ámbito de la universidad percibís, bueno, esa realidad, eso existe, pero estáis preocupados porque realmente notáis que el talento se está yendo por la puerta de España. Efectivamente, vamos, es un tema, ¿no? Ahora hay movilizaciones sobre esto, una carta, ¿no?, de los científicos. Bueno, como has apuntado, es un tema muy actual. Nosotros lo que estamos percibiendo es que cuando intentamos contratar gente, talento español y no español, pero también español, pues provocamos una gran sorpresa y una gran alegría. Me acuerdo, la semana pasada entrevistamos a un español que ahora está en Oxford y entonces decía, bueno, yo creía que ya no podía investigar, o sea, que no podía volver a España a desempeñar mi trabajo, ¿no? Entonces bueno, nosotros estamos ilusionados al ver que está siendo muy fácil la contratación de gente muy brillante, porque bueno, el español tiene un sentido de solidaridad con su tierra y quieren volver, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está funcionando bien y nos está siendo más fácil quizá que en otro entorno el traer gente, pero tendríamos que conseguir que en todo el país surjan iniciativas de este tipo para poder realmente transformar la sociedad, porque es lo que dices, o sea, el I+D, toda la investigación, al final a medio plazo es lo que desarrolla un pueblo. Tenemos el caso de Navarra. Hombre, toda la industrialización de Navarra fue un ejemplo que ahora estamos viendo lo bien que ha funcionado durante muchos años, cómo incluso tuvo poco impacto medioambiental frente a otras comunidades autónomas, otras regiones, y entonces ahora estamos en y Moderna, todo lo que pretende, o sea, estamos en un momento en el que hay que repensar todo este I+D para continuar con ese desarrollo sostenible que Navarra siempre ha tenido y que estamos en un momento en el que se podría perder y desde luego en el que tenemos que pensar cómo potenciarlo y cómo actualizarlo. Como director del ICS, del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, dentro de ese trozo de tarta que supone investigar y aportar en pobreza y desarrollo, ¿cuál sería el siguiente objetivo cumplido que le daría una satisfacción, una alegría cuando esté cumplido? Hombre, nos gustaría realmente
bueno, que ayudemos. Por ejemplo, la verdad es que ha venido algún gobierno de algún país pidiéndonos una consultoría sobre todo su programa político. Claro, llevamos 3 años de funcionamiento, todavía no estamos suficientemente maduros para hacer ese trabajo, pero nos gustaría eso, nos gustaría poder ayudar en muchos países del mundo con medidas concretas, convertirnos en el referente, como puede ser la Hoover Institution, ¿no?, de Stanford, o sea, convertirnos en un referente, que tengamos algo que decir, que realmente la universidad y el universitario y el académico vea que tiene sentido toda su vida académica, toda su investigación, todo su esfuerzo intelectual, que no se queda simplemente en ideas, sino que está cambiando el mundo y está ayudando a gente concreta y a vidas concretas. Entiendo que por ese motivo la universidad está absolutamente convencida de ese proyecto. Es decir, es un proyecto que está iniciándose, que como todos los inicios supongo que será complicado. ¿Es uno de esos objetivos, el de la pobreza y el desarrollo, que la universidad dice lo haremos, caiga quien caiga, esto saldrá adelante, seguiremos, o si no sale, digamos, si la cosa se complica, lo dejaremos a un lado? Hombre, el ICS, apostar por las humanidades y las ciencias sociales hoy día no es lo habitual, ¿no? O sea, en ese sentido el compromiso de la universidad está muy claro, ¿no? Porque no es rentable económicamente, la gente desvía, o sea, está más de moda investigar en otras cosas, entonces la voluntad de la universidad es muy firme en este sentido. Yo creo que lo vamos a hacer sí o sí. Eso también me parece que es una nota de nuestra universidad. A veces somos un poco lentos al empezar con cosas, pero esto la gente de fuera te suele decir, vosotros cuando decís algo pues lo hacéis, ¿no? Ahora con el museo, recuerdo un socio fundador que es un estadounidense que decía, bueno, yo estoy acostumbrado, un banquero importante, a que me cuenten proyectos que luego nunca salen, estoy viendo ahora el edificio, se lo contamos hace 4 años, y bueno, esto es una realidad, vosotros es que... Él no comparte muchas de las ideas de la universidad, pero dice, bueno, vosotros sois serios, ¿no? Si decís algo y si empezáis algo, lo hacéis. Entonces el ICS, hombre, desde que se creó el CIMA, hemos estado pensando sobre esto, y una vez hemos decidido que lo lanzamos y que lanzamos los análisis y el estudio en desarrollo y pobreza, lo vamos a hacer. Hombre, si hay un cataclismo, pues igual tenemos que reorientar, pero vamos, en principio es algo que tenemos toda la voluntad de haberlo empezado y de llevarlo a término. Algo, Jaime García del Barrio, que nos hayamos dejado en el tintero, algo que no hayamos dicho y que sea el titular de la noche. No lo sé, hombre, yo diría que el ICS quizás es un proyecto menos aparente o menos sonoro que otros. Yo también estoy muy implicado en el museo, pero me parece que es uno de los proyectos que a medio plazo más van a aportar a Navarra y más va a aportar a España. Quizás te podía ser un titular. Está bien. Hablando, se nos va el tiempo, pero me surge la curiosidad. Supongo que a más de uno les habrán dicho que están, y permíteme la expresión, que están un poco locos en la universidad haciendo un museo ahora, con la que está cayendo, con la crisis que hay. Supongo que habrás tenido que escuchar unas cuantas cosas. No sé, si nos puedes contar algo de lo que les respondes. Hombre, a ver, la Universidad de Navarra estamos un poco locos en el sentido de montar la universidad cuando la montamos, de hacer un edificio como el que hicimos en mitad de unas huertas, ¿no?, que es el edificio central. Siempre ha habido un punto de una locura sensata y una locura que es necesaria siempre que emprendes cualquier cosa, ¿no? Hombre, a mí me parece que el proyecto del museo es muy bonito. Estamos atrayendo mucha gente de todo el mundo porque queremos que sea algo muy navarro y muy local, pero al mismo tiempo que tenga una repercusión muy internacional, muy mundial, porque si no es gastar tiempo, recursos, dinero, energías en algo que no va a transformar la sociedad. Entonces, por supuesto, los mayores beneficiados vamos a ser los navarros, pero bueno, queremos que sea algo muy global. Y entonces esta atracción de talento, esta atracción de gente de todo el mundo que está muy interesado en ayudar con esto, crear puestos de trabajo, también un poco esta esperanza en medio de la que está cayendo, como dices, de un panorama bastante... Recuerdo ahora una persona, un judío, que decía, mira, yo quiero ayudaros con esto del museo porque en el panorama gris que es la sociedad española actual, pues hay alguna nota de color y este proyecto es una de ellos, y entonces, bueno, me gustaría colaborar y me gustaría estar ahí y de alguna manera ser el padre de esta criatura que están haciendo. O sea que efectivamente es un momento complicado, pero bueno, pero si tienes proyecto, pues encuentras los medios para hacerlo y la gente que se ilusiona, y me parece que eso es bonito y
y que es casi, bueno, que es algo necesario. Bueno, pues nos vamos a ir con dos grandes, no sé si dos grandes descubrimientos, pero desde luego dos grandes respuestas. Una, descubrir esa investigación en pobreza y desarrollo en la Universidad de Navarra, y la respuesta que seguro que muchos estaban haciendo de ese museo, que no estaba dentro del pack de la entrevista, pero que ya se lo hemos sacado. Jaime García Alvario, responsable, director del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a vosotros. Espero que nos invitéis al museo cuando esté abierto. Por supuesto, estáis invitados. Bien, bueno, pues nosotros nos vamos a ir, vamos a dejar la Universidad de Navarra a un lado para irnos a la vuelta de la publicidad a la Universidad Pública de Navarra, porque ellos han investigado sobre la situación de pobreza que tenemos de puertas adentro en Navarra. Pero esto, a la vuelta de la publicidad, hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste y continuamos hablando de pobreza. Venimos hablando de que la Universidad de Navarra ha hecho esa apuesta por investigar sobre la pobreza y el desarrollo, y la Universidad Pública de Navarra no es menos, y acaba incluso la semana pasada de presentar un informe con unos datos que sorprenden, ¿eh? La cifra, 454 euros al mes, con 454 euros al mes viven mucha gente en nuestra comunidad, un 11%, o sea, la cosa se empieza a poner fea, y lo cierto es que compensa un poco centrarse en esos datos, y vamos a profundizar en ellos, como siempre de la mano de expertos en la materia. Como no podía ser menos, Nerea Zugasti es investigadora de CIPARAIS, que es la cátedra de la Universidad Pública de Navarra, que ha gestionado, cocinado y ha publicado estos datos que sorprenden, Nerea, y llegan un poco a asustar, ¿eh? Sí, bueno, una de las cosas que queremos transmitir en el informe es, bueno, cómo estas tendencias de evolución, tanto de la pobreza severa como de los hogares sin ingresos, lo que está derivando es en dificultades acumuladas en muchos hogares para satisfacer necesidades básicas. Estamos hablando de problemas de impago de las hipotecas, de problemas de impago de los alquileres, de control de las compras, que luego derivan problemas alimentarios, realmente problemas muy serios que están dentro de nuestra comunidad, y que seguro que Inés García, responsable en Navarra de la Fundación Secretariado Gitano, pues tiene oportunidades de ver esos problemas con cara, con nombre y apellido. Eso es, nosotros constatamos la realidad desgraciadamente cada día, porque hay numerosas familias que se están enfrentando a problemas muy graves, que hasta ahora eran familias que iban en una tendencia, digamos, alcista, de mejora, familias que lo han pasado muy mal durante años, y que ahora iban mejorando, y nos encontramos frente a un problema grande que tememos que pueda cargarse incluso todas esas mejoras y todo lo bueno que podría tener la siguiente generación, ¿no?, de esas familias. Amaya Campion es representante de la Red Navarra contra la Pobreza, y supongo que con la que está cayendo, con los tiempos que estamos viviendo, también constatas día a día esta triste realidad, ¿no? Sí, nuestra red es una red de entidades que trabajamos todas en diversas cuestiones que tienen que ver con la pobreza y la exclusión social, y desde luego constatamos en nuestro día a día, por un lado, que ha crecido el número de personas que se ve en estas situaciones, y por otro lado que las personas que se encontraban o se encuentran día a día van teniendo mayor intensidad de problemas y de dificultades para desarrollarse o para vivir con normalidad, como cualquier otro ciudadano. Otro de los, vamos a decir, protagonistas en el día a día de esa desgracia, ¿no?, que pasa en muchas familias, es Juan José San Martín, coordinador de la Cruz Roja de Navarra. Juan José, ¿cómo, digamos, el día a día os estáis, digamos, dejando un poco la piel prácticamente en nuestras calles, ¿no? Sí, pues la verdad es que hemos tenido que recuperar cosas que en Navarra no se hacían hacía ya tiempo, o sea, unas operaciones de ayuda, unos llamamientos de ayuda que estamos muy acostumbrados a verlos fuera de Navarra, en el ámbito internacional, y que al final los hemos tenido que trasladar a la comunidad, especialmente para esos casos más graves, ¿no?, en los cuales las personas ya ni podían, o sea, tenían incluso dificultades para lo que es llegar a fin de mes, para poder comer en algunos casos, con la afectación que eso tiene a todo el núcleo familiar. Y especialmente sensible a una parte de ellos, por ejemplo, con la que nos hemos volcado mucho, que es con la infancia, asociada a estos domicilios o a estas familias que están en dificultad. Ahí se ha organizado unas operaciones específicas para eso. Bueno, pues estos son los temas que estamos abordando en esta noche. Ahora, en esta parte del programa de Puertas Adentro, en Navarra, en nuestra comunidad, ya se ve que la cosa pues no está tan bien como algunos
parecen creer, o algunos pues inconscientes quizá por falta de información. Sobre este tema, esas son las cuestiones que nos planteamos en Contraste. El número de hogares navarros que tienen a todos sus miembros activos en paro se ha quintuplicado durante el periodo 2007-2012 y en el primer trimestre de este año alcanzaba ya el 11,7% del total. Conocemos estos datos gracias al informe Vivir con menos de 454 euros al mes en Navarra, que ha sido elaborado por la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la Universidad Pública de Navarra. En Contraste nos planteamos qué consecuencias sociales pueden tener estos datos. ¿Se puede intuir próximamente un cambio a esta situación o al menos se sabe cómo mantener la cifra para que no aumente? Bueno, pues estas son solo algunas de las cuestiones que nos vamos a plantear en estos próximos minutos. Nerea, ¿somos conscientes de la dimensión del problema? O sea, ¿crees que la sociedad navarra, las instituciones, el gobierno, es consciente del tamaño del problema que estamos teniendo en nuestra comunidad? No, no creo que seamos realmente conscientes de lo que suponen estas cifras. El dato que ha salido ahora mismo del desempleo total familiar resulta realmente alarmante, y más si lo ponemos en relación con otra cuestión clave como es la evolución de la pobreza severa. Estamos hablando ya de cuestionamientos de derechos básicos como es el derecho a una vida digna, y esto supone un importante riesgo de fractura social del que creo que todavía no somos conscientes. ¿Pensáis que somos conscientes, la sociedad, bueno, claramente no de estas cifras, pero nos estamos sensibilizando, o qué es, porque antes en la publicidad os he dicho, ¿creéis que somos conscientes? Todos a la vez me han dicho no, no somos conscientes de lo que está pasando. ¿Qué es lo que falla para que no seamos conscientes de estas cifras? Porque desde luego están sobre la mesa, que hay crisis, todos lo sabemos, que el Banco de Alimentos no para, que Cáritas no para, lo sabemos porque nos lo cuentan. Pero ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de piel gorda o cuál es el problema? Hombre, yo creo que uno de los problemas, y que viene a ocupar un poco el espacio que va a tener la cátedra, es precisamente que no existen estudios contrastados que de alguna manera dibujen y den la dimensión específica de qué se está hablando y con qué fuerza está de alguna manera extendiéndose la pobreza aquí en Navarra, porque partíamos de una situación muy positiva. Entonces quizás eso nos hace ser un poco cómodos en el decir, bueno, Navarra siempre estamos bien. Entonces una de las cuestiones es esa, partíamos de una situación buena y entonces, bueno, te da por pensar, pues estaremos bien, aunque estemos mal, estaremos bien. Entonces, los datos son importantes. Los datos, la tendencia hace que vayan a cambiar, o sea, tenemos visos, podemos augurar que la cosa vaya a cambiar, o por lo menos que esté frenada, que está contenida, ¿o no? No, en principio no. Los datos, precisamente las tendencias que nos arrojan son las contrarias. O sea, aquí antes comentábamos si realmente hay una percepción general en la sociedad de estos datos. No, pero sí que hay una percepción individual, porque hay mucho, o sea, el soporte familiar está resultando, por ejemplo, clave en estos momentos para poder acompañar a todos estos procesos. O sea, esa ayuda de parte de la familia que está ayudando a otra, hijos que vuelven a domicilios de padres y que entonces lo que se están haciendo es empobrecer las rentas, no solo de uno, sino también de la otra parte de la familia, está haciendo que sí que perciban ese impacto, ¿no?, de lo que es la crisis. O sea, quizás no tengamos esa conciencia global de esta situación, como decía Maya antes, porque realmente estamos en una situación mejor, pero claro, precisamente el partir de esa situación mejor, cuando caes más abajo, porque los umbrales, por ejemplo, del precio del alquiler o de la propia cesta de la compra son mayores en nuestra comunidad que en otros. Entonces esto hace que las personas que estén en esa situación pasen automáticamente a una situación peor. Si nos remangamos, ¿no?, y decimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esta cuestión, y os preguntaran a vosotros, no sé, los políticos, porque al final uno parece que quien puede hacer algo pues son los políticos o son las instituciones, pero si os preguntan a cada uno, oye, ¿qué podemos hacer para ir solucionando o para frenar esas cifras o para ir amortiguando el problema, el golpe, la caída que ha sido mayor? ¿Hacia qué apuntáis? Yo apuntaría claramente, bueno, nada original, ¿no? Pero lo que por una parte sí me gustaría destacar es que cuando aquí se ha estado mejor, ha habido más recursos. El argumento es que no hay dinero, y yo me planteo, yo creo que todos los que estamos aquí, hay dinero que se destina a otras cosas que ahora especialmente debería destinarse a combatir la pobreza, porque una idea que nosotros compartimos también es que Navarra puede hacerse cargo
de sus pobres, por decirlo de una manera llana, ¿no? Entonces sí que creemos que la reducción de la antigua renta básica, la transformación en la renta de inserción social, que claramente está dejando a personas sin ningún tipo de ingresos, debería, como supuestamente va a pasar, replantearse. Habría que estudiar otra manera de ver las cosas porque la situación ha cambiado, y a mi juicio hay una cosa clave, dos cosas claves, que son el empleo protegido de una manera amplia, es decir, Sí. a la gente a lo mejor es más interesante que proporcionarle una cuantía de dinero, un empleo propiciado por la administración que le dé además dignidad y derechos de ciudadanía, por una parte, y el acompañamiento social de esas personas, clave, por otra parte, ¿no? Yo aportaría esas dos cosas como Acompañamiento social, esenciales. empleo protegido y un acompañamiento social. Nerea, ¿tú qué apuntarías en ese remangarnos y decir qué hacemos? ¿Tú a qué apuntas? Bueno, por un reforzamiento general de los mecanismos de protección social, pero sobre todo también yo creo que es necesario poner el énfasis en la reducción de la pobreza severa, que es una de las situaciones más graves y que todavía sigue siendo afrontable en Navarra. Estábamos cifrando que en Navarra, según los últimos datos que teníamos, serían 38.000, en torno a 38.000 las personas que se encontrarían en esta situación, y entendemos que es un colectivo al que todavía se le puede dar una solución. Bueno, hablar de 38.000 cuando somos, ¿cuántos somos? 200.000. ¿Somos 200.000 en Navarra? 600.000, perdón. Sí. Viernes, perdón, 600.000. Bueno, es una cifra muy considerable. Desde Cruz Roja, ¿qué nos dicen? Bueno, pues la verdad es que ahí lo que es la parte de estas combinaciones que hemos dicho realmente de políticas que se pueden hacer, ¿no? Ahora mismo lo que no quisiéramos tampoco, yo creo que ninguna de las entidades quiere realmente, es el hecho de que esto solo sean operaciones o lo que son mecanismos de ayuda puntual o de ayuda momentánea por tema de comida o por tema de una ayuda monetaria, sino realmente estas políticas que pueden ser más pasivas, hay que combinarlas con otras políticas más activas, como comentaba Inés, relacionadas con lo que es la generación de ese empleo protegido o de ese dar una oportunidad para que la gente pueda mantenerse activa mientras toda esta situación varía, ¿no? O sea, lo que ocurre es que esto mismo es difícil de conseguir si realmente la persona no tiene satisfechas ni siquiera sus necesidades básicas ahora mismo. O sea, ahora se plantea que la combinación de las dos cosas es imprescindible en este momento. Yo añadiría que es importante que pongamos un poco en marcha la redistribución de los recursos. Inés ha apuntado que recursos, esto sí que casi todos lo tenemos en nuestra conversación de casa, ¿no? Es que ya no hay recursos, es que ya no hay, cada vez hay menos, ¿no? Vale, pero hay una cuestión, ¿y para qué vamos a dedicar esos recursos? Nosotros pensamos un poco, y eso es lo que también hemos querido transmitir, que tenemos que marcar cuál es la línea roja, ¿no?, de la sociedad que tenemos nosotros aquí en Navarra, por dónde no estamos dispuestos, en lo mismo que no estamos dispuestos no tener agua en nuestros grifos, pues podemos decidir no estar dispuestos a que haya personas que tengan las necesidades básicas sin cubrir, a que no puedan dar un plato de comida a sus hijos, a que no puedan vestirlos, a que no puedan comprarles o que vayan al colegio a la excursión que hay en ese cole. Esto es lo que tenemos la sociedad navarra que decidir. Y hablo de la sociedad navarra pues a nivel institucional sobre todo. Claro, es garantizar para esos encajar, derechos. Para encajar eso esas tiene que piezas ser una que línea estamos de hablando, derechos, o sea, que no pasemos. No sé si lo estáis, no, alegremente no lo estáis diciendo, pero digo que estamos hablando aquí de algo bastante serio, en el que estáis diciendo 4 representantes de 4 colectivos que tenéis el tema absolutamente estudiado, trabajado y que no se os escapa una, que si los navarros nos ponemos de acuerdo podemos solucionar el problema de puertas adentro, el problema de la pobreza, lo podríamos solucionar nosotros mismos. Si traduzco bien, sí. Este es el mensaje que me estáis queriendo decir. Sobre todo que podemos reducir
o sea, que podemos invertir socialmente, que es lo que comentábamos, que no, o sea, no interpretar esto como políticas de gasto, sino realmente como una inversión de que la gente, o sea, de que las personas que se encuentran en situación de dificultad caigan lo menos abajo posible, teniendo en cuenta toda esta tendencia que hay, porque está más que demostrado que es mucho más fácil recuperar estas situaciones cuanto más arriba estén que cuando la persona ya se está en una situación de exclusión. Entonces, ¿el primer paso cuál es? ¿Coger al gobierno y tirarle de las orejas? Bueno, yo creo que eso lo hacemos amablemente todos los días, ¿no? Intentando llamar la atención sobre esta serie de situaciones y poniendo encima de la mesa las necesidades de las personas que en definitiva se acercan a nuestras entidades, porque realmente lo que somos es un altavoz de ellas y de sus necesidades. Entonces esto, pues bueno, se trabaja con la administración e intentamos hacer ver, no hablar de gasto social, sino como comentábamos de inversión, ¿no? Esa idea es muy interesante, ¿no? Porque uno puede pensar o la sociedad puede pensar que hay que invertir, pues efectivamente, en otro tipo de cuestiones, y vosotros lo que queréis subrayar es decir, cuando invertimos en políticas sociales, cuando ayudamos a esta gente, no estamos gastando, sino que estamos invirtiendo de alguna manera, bueno, poniéndonos absolutamente con una, no sé, una mentalidad absolutamente práctica y que da un poco de, en fin, de cosa en estas, hablando de estas cuestiones, ¿no? Ayudando a la gente que lo necesita, que no es gasto, sino es inversión. Sí, real. Además, y en los dos aspectos, en el puramente económico, nosotros hemos hecho un estudio junto con Cruz Roja y otros operadores que trabajamos un proyecto de empleo, y por cada euro que se ha invertido, ha revertido en 1,99 en cotizaciones a la seguridad social, en no cobro de prestaciones y desde luego en paz social, por entendernos de alguna forma. Quiero decir que quien es tan tacaño en el sentido de pensar que una persona que está en situación de exclusión está llevándose un dinero, que es lo que se comenta muchas veces, por no hacer nada, muy al contrario, esa persona lo que quiere es hacer algo, además ganar dignidad haciéndolo, legitimidad y no asistencialismo, y además revierte en la sociedad económicamente, que aunque no fuera así, pero es que además es así. O sea que a nivel de sociedad, digamos, tenemos que hacer un giro, tenemos que hacer un cambio en la mentalidad también de ver a la gente no como un gasto, sino, y esto está sonando un poco bruto, pero no como un gasto, sino como una inversión. Porque cuando empiezan los problemas habláis exclusión y pobreza, pero luego habláis de fragmentación, ahí también se derivan, entiendo, muchos problemas sociales de delincuencia y demás. Eso supongo, no sé si estará en los estudios, pero supongo que también se deduce de esa pobreza, ¿no? Bueno, en este estudio en concreto no hablamos de este tema, pero sí que en otras líneas más cualitativas que hemos llevado a cabo desde el Grupo de Investigación Alter de la Universidad Pública de Navarra, sí que se constatan, pues bueno, que las estrategias de supervivencia cuando las situaciones de dificultad son como son varias y entonces las dificultades aparecen, por supuesto. Antes hablabas, Juan José, que habéis tenido que hacer operaciones específicas con la infancia. Claro, decir que no sé si podemos decir, o es un poco exagerado, que hay niños en Navarra que pasan hambre. Que están sufriendo bastante más que lo que podríamos imaginarnos, porque cuando la vulnerabilidad lleva o el riesgo de exclusión, incluso la exclusión llega a una familia, el menor esto lo sufre y encima no lo entiende, ¿no? O sea, es una situación quizás todavía más compleja. Se produce un doble sufrimiento, por una parte el del menor que no entiende qué es lo que está pasando y por otra parte el de sus propios progenitores que cómo le explican a ese niño que tienen dificultades para llevarlo a comer o lo que decía Maya, o que no puede participar en actos sociales sencillos como es una excursión o como es otra serie de cuestiones, ¿no? Aparte de esto sí que se están produciendo situaciones de familias en situación de muy franca vulnerabilidad que realmente no tienen que comer o tienen dificultades para poder adquirir todos los bienes que suponen, por ejemplo, una higiene de un bebé. Entonces ahí, lo que comentábamos antes, nosotros sí que hemos hecho una operación, un llamamiento concretamente en el que se han repartido pues, del orden de 7.000 kits en Navarra de este tipo. Ahí lo que hay que añadir, que lo hablábamos el otro día también, ¿no? Es que quizás ese cubrir las necesidades básicas, tenemos que cuestionarnos
socialmente quién es el responsable de eso. Porque, de alguna manera, yo creo que no se puede decir que hay niños que están pasando hambre por toda la cobertura que hay también, ¿no? Tanto familiar como de entidades sociales, banco de alimentos, bueno, pues todo lo que se está haciendo. Pero es que realmente esa sociedad, esa ciudadanía, tenemos que cubrir eso que es básico, o a través de los impuestos no podemos conseguir que se cubra, y entonces dedicamos toda esa voluntariedad, todos esos recursos a mejorar la sociedad, a esa inversión que decimos, de que la gente esté formada, de que la gente tenga empleo, de que la gente... Eso es lo que queremos, que lo básico lo cubra quien tiene la responsabilidad, porque recoge todos los impuestos y redistribuya esa parte a quien en este momento, por una crisis de empleo, encima está viéndose en esa situación no por otras casuísticas, sino simplemente porque se ha quedado en paro y no se genera empleo de ningún tipo. Todos trabajáis, digamos, en lo mismo, pero todos venís de un sitio diferente, con un objetivo común, pero desde vuestro sitio, vamos a decirlo así, supongo que tendréis una idea, un objetivo particular dentro de un colectivo, dentro de Cruz Roja, ¿cuál sería ese mensaje, esa idea, ese argumento, cada uno desde la investigación, desde el colectivo gitano, desde la Cruz Roja, desde vuestra casa, vamos a decirlo profesionalmente, hacia la sociedad navarra? ¿Cuál sería, Nerea? Bueno, como investigadora de la cátedra, lo que nos marcamos como objetivo es ofrecer las herramientas para que la población realmente esté sensibilizada con lo que está pasando actualmente, dar datos que puedan poner voz a las situaciones ahora mismo, tanto de evolución de las desigualdades de ingresos, como de evolución de la pobreza y como evolución de la concentración del desempleo en los hogares. Es mostrar tendencias que puedan servir a las personas de las entidades, por ejemplo, o a la sociedad navarra en su conjunto para ejercer su trabajo y también para tomar conciencia. Dentro de esos datos que, digamos, utilizáis para remover la conciencia, digamos, de la sociedad navarra, ¿qué dato es el que a ti más te ha impactado después de este estudio? Yo creo que resultan claves cuatro datos fundamentales, que serían, por un lado, la evolución de los hogares que no tienen ningún tipo de ingresos, que se estaría cifrando ahora mismo en el 3,4%, la evolución también de la pobreza severa en Navarra, que sería del 5,9%, y del desempleo total familiar, que es un indicador claro para medir las situaciones de exclusión y que, como hemos señalado, se ha multiplicado por 5. Estamos hablando de que estos indicadores han tenido una evolución mucho más negativa en Navarra que en el conjunto del Estado. Y con esto queremos romper un poco con el mito de que en Navarra todo va bien. No es así. Las evoluciones nos están diciendo que la crisis ha llegado tarde a Navarra, la crisis laboral ha tardado en llegar a Navarra, pero cuando ha llegado ha derivado además en una crisis social muy, muy dura. Inés. Pues por nuestra parte, no quiero parecer lastimera, pero es cierto que en la comunidad gitana esas cifras se incrementan. La comunidad gitana ha evolucionado muchísimo en los últimos 40 años, pero junto con el retraso que ya traía por las dificultades previas al sistema democrático y porque la mayoría, lamentablemente, de la comunidad gitana se encuentra en esa línea de vulnerabilidad, nuestro miedo es el riesgo de vuelta atrás de una generación que estaba saliendo hacia adelante, y nos preocupan muchísimo los menores y los jóvenes, que son además la mayoría en la comunidad gitana. La pirámide es invertida al del resto de la población. Hay mucho niño y mucho joven. Y a nosotros nos preocupa mucho la educación de esos jóvenes. Y que el 80% de los niños gitanos no terminen la secundaria, eso augura un futuro para esos niños y para las familias en las que están, yo diría negativo. No, lo siguiente, nos preocupa enormemente esa involución otra vez, ese arranque que se estaba dando, ya estaban todos los niños, ya están escolarizados, esa vuelta atrás a no puedo llevarlo porque no puedo pagar un autobús, porque no puedo pagar, aunque sea mínimo, un comedor, aunque me bequen porque la beca me llega tarde y ya no puedo utilizarla, o porque mis problemas son tan grandes que a lo mejor eso ahora mismo es menos preocupante. Estamos muy preocupados por la evolución hacia abajo que pueda llevar,
porque con los prejuicios y los estereotipos que existen, los primeros que pierden el empleo, y desde luego las cifras son mayores en la comunidad gitana que en el resto, son personas de etnia gitana que ya estaban trabajando con total normalidad. Eso nos da mucho miedo. El problema es el paso. Sostener y que no se caigan al abismo los que ya estaban avanzando y ver cómo frenamos eso, ¿no? O cómo lo contenemos. Amaya. Bueno, nosotros yo creo que una de las cuestiones que nos parecen más importantes en este momento es llamar a la responsabilidad política. Creemos que hay que hacer política de cohesión social. Hay que evitar que la sociedad se fracture más y que pongan el problema encima de la mesa. Ese es sobre todo el objetivo fundamental. ¿Intuyes voluntad política? No, nosotros estamos viendo que hay, que por lo menos el camino que se estaba tomando estaba equivocado. Eso también queremos que se vea a través de los datos. Entonces, pedimos responsabilidad política, pedimos que lo mismo que se trabaja a nivel político, otras muchas cuestiones que importan a la sociedad, que se trabaje también sobre esta, porque además creemos que es solucionable y porque además estamos convencidos de que la ciudadanía, es decir, las personas de los barrios, de los trabajos, de las empresas, están absolutamente concienciados y consideran que esto es un problema prioritario a trabajar. Eso es lo que... Juan José. Sí, pues quedan tres ideas, ¿no? Una que puede parecer obvia, pero es que detrás de todos los datos que estamos hablando hay personas que están muy cerca nuestra, mucho más cerca de lo que realmente nos podemos imaginar, ¿no? O sea, son vecinos, son compañeros, son gente a la que conocemos y es fácil que todas las personas que nos puedan estar viendo les puedan poner cara o los tengan cerca, ¿no? Entonces, el dato es frío, pero las personas tienen su necesidad y están ahí, ¿no? Están muy cercanas. Nos preocupan otras cosas, nos preocupan en términos de los que hablábamos antes de inversión, que si no se adoptan ahora una serie de políticas, el empobrecimiento a futuro puede ser mayor. Imaginémonos carreras de cotización truncadas, desempleo de personas mayores de 45 o 50 años, incluso con pocas expectativas de recuperarlo. Estos son casos reales que nos llegan a las oficinas y qué pensiones podrán devengar o qué pensiones podrán disfrutar estas personas en este momento que han interrumpido esa cotización. O sea, ¿qué nos espera luego en esos procesos de envejecimiento empobrecidos, por llamarlo de alguna manera? Eso es algo que preocupa. Y por otra parte, pues como una idea que también hablábamos el otro día en la presentación del informe, que creemos que esto no es un tema para resolver por un solo departamento del Gobierno. Quizás esto requiera otros alcances o requiera una combinación no solo de estrategias de política social pura, sino hay otras también relacionadas con la vivienda, con el empleo, que exige un esfuerzo pues quizás más interdepartamental, quizás mucho más coordinado y que de alguna manera es sobre lo que queremos llamar la atención, ¿no? Que esos mecanismos se pongan en marcha y que de esta forma, bueno, entre todos podamos, y por supuesto con la participación de entidades como las nuestras, pues podamos todos apoyar estos procesos. Las entidades sois fundamentales, que el Gobierno tiene un papel claro y nítido, pues es evidente, pero supongo que a nivel social, a nivel del uno a uno, a nivel del ciudadano, del que está en la calle, del que está en su casa, escuchándonos esta noche, no sé, yo escuchándonos pienso que también en este tipo de problemas tan serios, un ciudadano es parte de la solución o parte del problema. Es decir, que cada uno quizá, no sé si estáis de acuerdo en que cada uno puede hacer algo, aunque no tenga nada que ver, digamos, ni con la Cruz Roja, ni con ninguna asociación, pero en principio podría hacerlo. ¿Estáis conformes con eso? ¿Qué mensaje daríais? Un mensaje breve porque nos tenemos que ir, pero ¿qué mensaje le daríais al ciudadano de la calle, a los que nos están escuchando? Sí, absolutamente de acuerdo, o sea, y de hecho lo están haciendo. O sea, entidades como las nuestras, por ejemplo, como Cruz Roja, si no fuera por esas donaciones privadas o por esos socios que realmente participan con nosotros todos los años y que aportan su cuota, sería muy difícil que hubiéramos podido hacer incluso estas operaciones de apoyo. Y hay formas de colaborar. Una puede ser esa, otra puede ser participando en las entidades con su tiempo. Sí, y también, ahora que estamos en época de declaración de la renta, muy importante el marcar la casilla de fines sociales para que ese dinero, porque además la ley se va a cambiar porque no estaba, digamos, correctamente elaborada, para que ese dinero se destine también a las entidades sociales y es una aportación personal
que ellos están haciendo directamente fuera de lo que son los presupuestos del Gobierno de Navarra. Es una aportación personal. 0,7, claro El que sí se puede. 0,7. Pues efectivamente, si usted no ha hecho la declaración, es el momento de marcar esa X. Nos vamos a tener que ir, pero Nerea, Inés, Amaya, Juan José, gracias a los 4, sobre todo por vuestro trabajo. Estaréis agotados, supongo que además de porque es viernes y llevaréis toda la semana después de ese trabajo de investigación tan arduo, pero bueno, al final estáis trabajando en el día a día, pero qué deciros que ese trabajo desde luego merece la pena clarísimamente, ¿no? Al final, detrás de cada problema y detrás de ese número hay caras, hay nombres, apellidos, hay familias que desde luego estarán muy agradecidos y nosotros desde aquí os damos las gracias por ese trabajo que realizáis. Y nosotros nos vamos a tener que ir porque es la hora, pero volveremos en 7 días puntualmente aquí en Contraste en Navarra Televisión. Mientras tanto, pues intentamos echar una mano, que nos ha quedado bien claro, y a ser felices, que al final solo se vive una vez, como decía la canción. Buen fin de semana, adiós.